Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 53 del libro del profeta Isaías y en el día de hoy vamos a terminar con el estudio de ese capítulo, de ese, podemos decir, evangelio, aunque era una profecía, pero es una profecía muy evangélica, o tenemos ahí el evangelio muy descrito en esa profecía. Así que capítulo 53, y hoy vamos a terminar, con el estudio de ese capítulo que nos ha llevado bastante tiempo, y nos vamos a quedar de nuevo con la última frase que dice que el Señor hubo orado por los transgresores. Ahí nos vamos a estar meditando. El Señor hubo orado, también decíamos otro domingo que nos detuvimos en esa frase que se puede traducir en presente o incluso en futuro. Es decir, el Señor oró, el Señor ora, el Señor continúa orando, el Señor orará. Bueno, pues en esa intercesión de Cristo, Cristo oró, orará por los transgresores. En esa intercesión decíamos, podíamos mirarla con un doble significado. Todas las oraciones de Cristo en la Biblia, decía, podemos mirarla con un doble significado. O bien como la oración de una persona individual, de una persona santa y justa, que ora como oramos nosotros, o bien la oración de nuestro mediador, de nuestro representante que ora por nosotros. Decíamos en su día. Es decir, si la oración del Señor la vemos como ejemplo para nosotros, como la persona más santa que hubo, pues la podemos ver así. Por eso Él dice, orad por vuestros enemigos. Así que cuando el Señor en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, podemos mirar que el Señor está orando como lo haría cualquier buen cristiano, como lo hizo Esteban cuando estaba muriendo también apedreado. Nuestro ejemplo para nosotros. Y ahí decíamos que en ese ejemplo para seguir sus pisadas, debíamos de andar o de subir 3 peldaños. El primer peldaño es que no debemos devolver mal por mal, no vengarnos a nosotros mismos, ni incluso de palabra. El segundo peldaño es que debemos intentar vencer con el bien el mal, no solamente no hacer mal, sino hacer todo el bien que podamos para vencer el mal. Y el tercer peldaño, decíamos, todavía superior, es no preocuparnos por hacer el bien solo a los cuerpos de nuestros enemigos, sino sobre todo a sus almas, que es lo más importante. Por eso seguimos el ejemplo del Señor orando por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan, por los que nos hacen daño. Entonces, en ese sentido, puede mirarse la oración del Señor. Oró por los transgresores. ¿Cuándo? En la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Con qué sentido? Pues con este que estoy diciendo, ¿vale? Como ejemplo para nosotros. Ahora bien, también decíamos que hemos de tener claro el significado de esta oración del Señor. Porque si el Señor sabía cómo Dios puede perdonar, y nosotros debemos saber ya cómo Dios perdona, y Dios no puede perdonar si no hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo con eso? Pues entonces cuando el Señor le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no está pidiendo, Padre, perdónalos y ya está. Porque el Señor sabe que Dios no puede perdonar sin más, sino entre líneas está diciendo, Padre, perdónalos, pero para que tú los perdones, tú, por tu gracia, tienes que tocar sus corazones, llevarlos al arrepentimiento y llevarlos a la fe. Eso es lo que está implícito en Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, cuando seguimos el ejemplo del Señor y oramos por los incrédulos, sean enemigos más grandes o más pequeños, oramos del mismo modo, sabiendo que debemos hacerlo con ese sentido. Padre, perdona a tal, perdona a estos enemigos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que es lo mismo que decir, Padre, si está en tu voluntad, derrama tu gracia, toca el corazón de esa persona para que se arrepienta, porque solo así puede ser perdonada por la sangre de Cristo. Ese es el ejemplo del Señor, ¿vale? De eso hablamos el día anterior. Pero también decíamos, la oración del Señor puede considerarse como la oración del mediador de su pueblo, de la persona mayúscula, designada por Dios para pagar por los pecados de su pueblo, en cuyo caso, la misma oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sirve para nuestro consuelo, para nuestra confianza, para nuestra seguridad, porque está orando por nosotros el que muere por nosotros. ¿Vale hasta aquí? A modo de introducción, ya tenemos claras las dos ideas, pues hoy vamos a ver lo de la oración de Cristo por los transgresores como mediador. Ya nos hemos detenido como ejemplo y ahora vamos a hablar de su oración como mediador por nosotros, como nuestro representante, como el que paga por nuestros pecados.
Pero antes, como debemos hacer siempre, vamos a leer la palabra y vamos a pedir la bendición del Señor. Así que Isaías capítulo 53, leo a partir del versículo 10. Decía en su día que en realidad estamos ante un cántico, y ciertamente es un cántico, porque debemos de cantar este cántico, porque es un cántico que habla de todo el sufrimiento del Señor, de la gloria del Señor y de todos los beneficios que llegan a nosotros por medio de su sufrimiento y su gloria. Eso tenemos resumido en el capítulo 53 de Isaías. Repito, está toda la pasión de Cristo está ahí, la gloria que tiene Cristo está ahí también, y los beneficios que nosotros recibimos por esa pasión y gloria. Y por eso esto es un cántico, en hebreo es un cántico. Y la última estrofa, a partir del versículo 10, dice así: con todo eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, toda esa obra yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí tenemos las 4 últimas frases que hacen referencia al sacrificio del Señor, aunque antes en el versículo 12 se habla de su victoria. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Acompañadme en oración esta mañana. Padre nuestro, cuando venimos ante ti, y con seguridad, todos, en mayor o menor medida, con nuestros corazones poco dispuestos, o al menos mal dispuestos, o medianamente dispuestos para que tú nos hables. Te queremos pedir perdón por ello en primer lugar, y queremos pedir que tu Santo Espíritu supla todas nuestras debilidades, enfermedades, carencias, distracciones y todo lo que puede haber en esta mañana en nosotros. Esos pájaros que vienen y se llevan la buena semilla. Queremos pedir perdón y queremos pedir que tu Santo Espíritu nos fortalezca para que podamos entender e interiorizar otros aspectos de la obra de tu Hijo por nosotros y para que eso sirva para cambiar nuestras vidas en todas las facetas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos porque sabemos que la obra de tu Hijo también sirve para eso. Y como hemos leído, Él tiene prometido que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Y aunque ciertamente dudamos de que Él esté satisfecho con nosotros en esta mañana, tu Santo Espíritu sí puede obrar en todos nosotros para que esa satisfacción y gozo sean mayores cuando salgamos de aquí. Bendice tu palabra en todos los presentes. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria tuya. Amén. Así que vamos a hablar de esa última frase, orados por los transgresores. Pero antes de hablar de la oración, de que Cristo es el intercesor, el mediador, y de que es el único que puede serlo, quiero que nos fijemos un poco en las circunstancias en que se hizo aquella oración. Isaías dice que el Señor oró por los transgresores. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento sabemos que se está refiriendo a su oración en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque antes el Señor oró en otras ocasiones también por los transgresores. Pero como aquí en Isaías 53 se habla del contexto de la cruz, hemos de entender la oración a que hace referencia como la oración que aparece en el Evangelio de Lucas, que el Señor hizo estando en la cruz. Las primeras palabras que pronunció estando en la cruz. Bueno, pues miremos un momento la circunstancia de aquella oración en la cruz. En primer lugar, pensemos en quién hace la oración. ¿Quién hizo la oración en la cruz? Vaya pregunta en esa mañana, ¿no? Pues el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el Señor Jesucristo podía haber hecho o podía haber pedido que Dios destruyera por completo a aquellos que lo estaban crucificando, ¿verdad? Ese es el que hace la oración. Unas horas antes,
cuando fueron a prenderlo en el huerto, que estaba allí con los discípulos, él le dijo, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y nada más con decir yo soy, aquellos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen que perdonan a otras porque en realidad no pueden hacerle daño a otras. Hay personas, imaginad, yo tengo un gran gobernante, una autoridad importante que puede ser injusta y me está haciendo daño y se la tengo sentenciada. Pero mientras que esa persona siga en su posición de autoridad y yo en la mía, no puedo hacerle nada. Pero si pudiera, si se cambiaran las tornas, entonces quizás le haría mucho. Pues digo, hay personas que perdonan así, porque digamos, entre comillas, no tienen otra posibilidad de hacer el mal que querrían hacer. Pero no es este el caso del Señor, evidentemente, ¿verdad? No está el Señor diciendo, Padre, perdónalos porque no podía hacer nada, porque podía haber dicho, Padre, mándame 12 legiones de ángeles. Y también hubiera sido eso para su gloria, ¿no? Había una alternativa. Recordemos que en una ocasión el ángel del Señor en una noche mató a 185.000 asirios que estaban sitiando la ciudad de Jerusalén. Así que ese es quien oró. En segundo lugar, quiero también que prestemos atención al cuándo oró, el momento en que oró. Y hemos dicho cuando estaba en la cruz, que es lo mismo que decir cuando estaba en sus mayores sufrimientos, ¿verdad? Es decir, cuando sus enemigos estaban alegrándose de que ya se habían salido con la suya, el Señor está orando por ellos. La misma noche anterior, cuando instituyó la Santa Cena, cuando sus enemigos estaban tramando prenderlo y hacerle todas las cosas, él dijo, tomó el pan, ¿no? Este es el pan, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, el nuevo pacto, ¿verdad? Es decir, que el Señor estaba pensando en la salvación de aquellos que estaban pensando en su destrucción. He dicho antes que hay personas que parecen perdonar cuando no les queda otra, cuando no tienen poder. Pero hay personas también que perdonan o parecen perdonar cuando ya el problema ha desaparecido y cuando además pueden obtener algún provecho. La persona que me hacía daño ya no me está haciendo daño, además me conviene estar a bien con ella, así que entonces lo perdono o la perdono. Pero tampoco es esto el caso del Señor, ¿verdad? Porque el Señor pidió perdón cuando estaba, digamos, en el clímax de sus dolores y de sus sufrimientos, lo cual nos muestra que en medio de toda esa agonía tenía mucho más en mente que... Y decimos, pues tenía mucho más en mente la salvación de los suyos que no los sufrimientos que estaba pasando. Por eso clamó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Cristo interceda por nosotros en el cielo ya es suficiente, pero que lo hiciera también en aquellas condiciones es suficiente para que miremos un poco su amor por nosotros y lo adoremos. Así que, ¿quién y cuándo? Tercera pregunta en cuanto a las circunstancias. ¿Por quiénes oró el Señor? Y si estamos diciendo que estamos considerando ahora la oración como la oración de Cristo como mediador, no como ejemplo para nosotros, sino como mediador, ¿por quiénes oró el Señor? Y decimos, por los cristianos, ¿verdad? Por los cristianos, ¿qué cristianos? Todos los cristianos de todas las épocas, los que han sido, los que son y los que serán. ¿Y qué somos, o más bien qué éramos los cristianos con respecto a ese Cristo que oró por nosotros? Pues la Biblia no nos da una fotografía muy buena. Éramos enemigos de Cristo, éramos nosotros los cristianos los que llevamos a Cristo a la cruz. ¿Lo entendemos? Que no fueron aquellos que eran muy malos, que lo llevamos nosotros a la cruz porque era la única forma en que nosotros podíamos ser perdonados. Nosotros preferimos a Barrabás antes que a Cristo. Nosotros pusimos a Cristo entre los dos malhechores. Y aquella gente del pueblo, cuando Pilato le dijo,
no encuentro culpa en este hombre, ¿qué queréis que haga? Y aquellos dijeron, crucifícale, crucifícale. Somos nosotros los que estamos diciendo, crucifícale, crucifícale. Y hay una frase muy llamativa en el Evangelio, que aquellos que dijeron crucifícale, dijeron también, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. ¿Nos acordamos de eso? Es decir, estaban diciendo que su sangre, es decir, que si hay alguien responsable de esto, alguien culpable, seamos nosotros y nuestros hijos. Carga la culpa sobre nosotros. Y decimos, así éramos los cristianos también, ¿no? ¿O pensáis que no? ¿Qué pensáis? Estábamos en esa situación. Nadie es cristiano si no se considera que estaba en esa situación diciendo eso. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero gracias a Dios los cristianos podemos decir ahora la misma frase con un sentido completamente distinto. Como cristiano reconozco que yo estaba crucificando al Señor diciendo me importa poco lo que hagas. Si le pides que eche la culpa a alguien, échamela a mí, amigo. Pero ahora como cristiano reconozco que la salvación solo es posible por esa sangre. Y sigo diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Digo, qué cambio, ¿verdad? Ese es el cambio que produce el Señor en nosotros. Y si alguien no ha experimentado ese cambio, tengo que decirle, no es cristiano. Tiene que haber dicho lo primero y tiene que haber dicho lo segundo, que es la misma cosa, pero con un sentido completamente distinto. Así que ninguna excepción, hermano. El Señor oró porque nosotros nos burlábamos de Él, porque nosotros éramos perseguidores, blasfemos y todo lo que nos dice en la Biblia, porque ninguno de nosotros oraba por sí mismo. Tuvo que orar el Señor. ¿Por qué? Nosotros estábamos como mucho como el pueblo con Samuel que he dicho antes, que se me quite el problema de encima, pero que yo quiera seguir al Señor y servir al Señor, ni mucho menos. Hay un caso en la Biblia de David con Nabal, ¿os acordáis? David, un hombre según el corazón de Dios, quiso matar a Nabal porque Nabal no quiso devolverle el favor, el bien que David le había hecho. Ese fue David, un hombre según el corazón de Dios. Pero Cristo actuó de forma completamente distinta por los que éramos mucho más insensatos que ese Nabal. Mucho más insensato. Y finalmente, en cuarto lugar, la oración. ¿Qué argumento utilizó el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque es la ignorancia de Cristo, la falta de conocimiento de Cristo lo que lleva a rechazar a Cristo. Pero esto también tiene que servir, decía, de consuelo para nosotros, para que nadie piense que Cristo lo ha olvidado, porque Cristo se acordó de nosotros cuando estaba en la cruz, en la agonía de su sufrimiento. El Señor se acuerda de sus ovejas, de todas sus ovejas, tanto si son ya ovejas regeneradas, como de sus ovejas si aún no han sido llamadas. El Señor las tiene en mente como las tuvo en mente en la cruz. Se acuerda de todas y nos dice que en una ocasión dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, también las tengo que llamar y al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y en Juan capítulo 17 se nos vuelve a decir que el Señor orando al Padre dice, no ruego solamente por esto, sino por todos los que tienen que creer en mí por medio de ellos. Así que nadie pierda la confianza o el ánimo porque el Señor me ha olvidado. Sabéis que en el libro de los Salmos aparece con frecuencia ante graves problemas las oraciones de los salmistas diciendo el Señor se olvidó de mí. El problema es tan grande y dura tanto tiempo que digo el Señor se olvidó de mí. Y en uno de los salmos el salmista dice, recapacité un poco y dije, enfermedad mía es esta. El Señor no se olvida de mí. Me tiene siempre por la mano derecha. Así que si somos creyentes atribulados, pensemos que Cristo se acuerda de nosotros. Porque si cuando no creíamos en Él, se acordó de nosotros en sus sufrimientos, ¿cómo no lo va a hacer ahora en gloria por los suyos? Esas son las circunstancias. Y ahora entremos en la mediación de Cristo. Digo que Cristo es el mediador y el único que puede interceder por los pecadores. La Biblia nos deja en muchos lugares escrito que Cristo no solamente oró en la cruz, sino que sigue intercediendo por nosotros en el cielo. ¿Lo tenemos claro? Os leo un par de pasajes. En la carta a los Romanos, cuando se dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo dice la Biblia.
En otro lugar, la carta a los Hebreos dice que también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que se nos deja claro que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Vale? Hasta ahí, ¿no? Así que la frase aquella en la cruz la miramos como intercediendo por nosotros. Ahora bien, creo que es necesario aclarar esto. Dos cosas. ¿Qué significa o qué comprende la intercesión de Cristo por nosotros en el cielo? Que no sé si todos lo tenemos claro. ¿Y por qué Cristo es el único que puede hacer esa intercesión? Si queréis ahondar más en este asunto, hay un libro muy bueno traducido al español que se llama El corazón de Cristo, de un puritano, Thomas Goody. Pero bueno, yo voy a dar 4 ideas fundamentales en esta mañana. Así que, ¿cuál es el significado de la intercesión de Cristo? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué significa interceder? Tenemos que tener eso claro. ¿Qué significa interceder? Y decimos, pues interceder significa que una persona habla en favor de otra, bien a Dios o bien a otra persona, para procurarle un bien o para librarlo de algo malo. Esa es la intercesión, ¿no? Alguien habla de otra ante Dios o ante otra persona para algo bueno o para quitarle de algo malo. Y en la intercesión entra, pues desde las intercesiones más burdas, podemos decir, más groseras, a veces se intercede para enchufar a alguien. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Se habla con una persona que tiene poder, oye, a ver si mete a fulanito y con eso recibe un beneficio. Se intercede muchas veces con motivos egoístas, por dinero, por posición o por lo que sea. Eso también es interceder, ¿verdad? Entonces digo, en la intercesión entra desde eso hasta la intercesión más santa delante de Dios. Todo eso es interceder. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo tenemos ejemplos de intercesión. ¿Os acordáis de alguno? ¿Qué hizo Abraham ante Dios por Sodoma y Gomorra? Intercedió, ¿verdad? Muchas veces. Señor, si en vez de 50 hay 40, y si en vez de 40, y si hay uno. Moisés, ¿qué hizo en multitud de ocasiones con aquel pueblo rebelde? Intercedió también. Tenéis las citas ahí en la guía del culto. En el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, el mismo Moisés recapitula en el libro de Deuteronomio y casi hay un capítulo entero diciendo las veces que tuve yo que ponerme delante de Dios, porque Dios decía, voy a quitar a este pueblo. Y Moisés decía, por la gloria de tu nombre, porque los egipcios no digan nada, y Dios mantenía en vida al pueblo. Así que Moisés intercedió muchas veces. Samuel, lo acabamos de leer, intercedió por el pueblo, y Daniel intercedió por el pueblo, y Esdras intercedió por el pueblo, y Nehemías intercedió por el pueblo. Hay muchos casos en el Antiguo Testamento de intercesión de personas ante Dios por el pueblo. En el Nuevo Testamento también hay algún caso. El más significativo quizás la intercesión del apóstol Pablo ante Filemón por Onésimo. ¿Os recordamos? Había un hombre que tenía un esclavo que se escapó, quizás robándole, y ese esclavo terminó pues cerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habló del Señor, el Señor le tocó su corazón y ahora le dice, pues bueno, pues como cristiano debes volver a tu amo. Y Pablo intercede a Filemón diciéndole que lo trate no ya como esclavo, sino como hermano, y que si le robó algo y le debía algo, que Pablo mismo se lo pagaría. Eso es un ejemplo de intercesión. Bueno, y con respecto al Señor, ¿qué hemos de entender que comprende o constituye su intercesión en el cielo? Pues no sé si lo tenéis claro, pero no hay pocos o no son pocos los que dicen, y creo que eso es equivocado, que Cristo está intercediendo en el cielo por nuestros pecados. No sé cómo lo veis vosotros. Cristo no intercede en el cielo por nuestros pecados. Cristo no tiene que estar presentando su sangre para el perdón de los pecados constantemente delante del Padre, porque cuando Cristo resucitó y subió al cielo, ¿os acordáis que le dijo María Magdalena, no me toques todavía, no me retenga, que tengo que subir al Padre? Cuando Cristo sube al Padre, ¿qué es lo que hace? Y decimos, presentar su sangre, presentar su sacrificio al Padre. Y cuando Cristo hace eso, ¿qué es lo que lleva Cristo encima? Todos los pecados, todos. ¿De quiénes? De todos los cristianos, desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿No es cierto?
Las palabras consumado es, ¿qué significa? Que ya está todo hecho, que ya no hay que hacer nada más. Entonces no necesita el Padre que Cristo constantemente le esté recordando, mira, es que hay que perdonar a este porque yo derramé mi sangre por este. Ya Cristo lo hizo una vez y para siempre, es lo que nos dice la carta a los hebreos en multitud de pasajes. Ahora lo vamos a buscar. Cristo en el cielo, dice el libro de Apocalipsis, está como un cordero como inmolado. ¿Nos acordamos de eso? Como inmolado, ¿qué significa? Con las marcas del sacrificio, ¿verdad? Cristo está a la diestra del Padre con las marcas del sacrificio. Y no creo que el Padre sea el viejecito que normalmente se pone, que está sordo y medio ciego, y que tenga a Cristo que está diciéndole constantemente, mira mis heridas, porque para que perdone el pecado que ha hecho Emilio a las 9 de la mañana, y después a las 9:30, y después a las 11 antes de entrar al culto, y cuando estaba predicando, y después de predicar, y el que cometió esta tarde. No es necesario eso. Entonces, ¿cómo hemos de entender la intercesión de Cristo? La mediación de Cristo en el cielo. Pues Cristo ora en el cielo por todas nuestras debilidades, por todas nuestras tentaciones, por todo lo que puede apartarnos de su camino, por todo aquello que puede hacer que no cumplamos nuestros deberes. Cristo ora en el cielo añadiendo incienso a nuestras propias oraciones. ¿Veis? Libro de Apocalipsis. Las oraciones de los santos suben al cielo porque se añade mucho incienso. ¿Habéis visto eso en el libro de Apocalipsis? Es decir, de alguna forma Cristo está haciendo que todo lo nuestro que es manchado delante de Dios, ¿no es cierto? Hasta las cosas más santas que hacemos, hasta nuestras oraciones, hasta nuestra predicación, hasta nuestras mejores obras, están manchadas y no pueden ser aceptables a Dios si no es por medio de Cristo. Esa es la intercesión de Cristo. Cristo de alguna forma hace que el Padre pueda mirarnos, como ya dice que nos ha mirado, ¿verdad? Cuando dice que hemos sido justificados en la sangre de Cristo, pues ¿qué significa que hemos sido justificados? Pues que ya no hay ningún pecado en nosotros, ¿verdad? Hemos sido declarados justos, pero tenemos tantas debilidades que necesitamos que Cristo siga intercediendo por nosotros. Hay un caso en el Evangelio, en una ocasión, cuando Pedro en una de sus múltiples caídas debida al orgullo, estaba hablando con el Señor y dijo alguna barbaridad orgullosa. El Señor le dijo, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, ¿qué? Yo he rogado para que tu fe no falte. Intercesión de Cristo en la tierra por Pedro y por los suyos. Eso es una parte de la intercesión de Cristo también en el cielo. No para la eliminación o el perdón de nuestros pecados, sino para que nuestra fe no falte, para que seamos fortalecidos. Por eso Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 3 dice, oro para que Dios os fortalezca con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es una oración de intercesión. Si queréis, no lo busquemos, pero en el nuevo pacto, la carta a los hebreos se nos dice, y también en Jeremías, nos acordamos de eso, el Señor dice, haré con la casa de Israel un nuevo pacto, y haré esto y haré lo otro, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Y una de las cláusulas del nuevo pacto dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Nos acordamos? Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por tanto, si Dios dice eso, no podemos pensar que Cristo esté pidiendo por el perdón de nuestros pecados, porque Dios dice que ya no me acordaré más. Incluso el profeta Miqueas dijo en una ocasión que Dios, que se deleita en misericordia, ¿qué haría con nuestros pecados? ¿Acordamos de ese pasaje? Yo arrojaré, ¿dónde? En lo profundo del mar, sus pecados y sus transgresiones, todos nuestros pecados, dice la Biblia, sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por tanto, no es para que Dios de algún modo tenga que estar mirando la obra de la cruz una y otra vez y la sangre derramada para que nos perdone. Ahí ya estaba incluido todo cuando Cristo subió al cielo. Alguien puede decir, y otros pasajes, quizás os venga a la mente otros pasajes, pero todos tienen explicación, así como estoy diciendo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Es cierto? Se relaciona el pecado con Cristo y su labor como abogado. Alguien puede decir, ¿cómo cuadra esto con lo que estás explicando, Emilio?
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Se puede pensar, pues cada vez que pecamos, Cristo va al Padre como un abogado y dice, Padre, que por este derramé yo la sangre. Y estoy diciendo, eso no es así. ¿Qué significado tiene eso entonces? Os lo pregunto y vosotros responderéis con vuestra propia respuesta. ¿Cuándo termina un abogado su trabajo en un juicio? ¿O no termina nunca? Y decimos, sí, termina el trabajo cuando el juez dicta sentencia y el juicio se cierra. ¿No es cierto? Pues sí, Dios ha dictado sentencia para con los suyos y ha dicho ya justificados, el abogado que es Cristo no puede serlo en el sentido de estar diciéndole otra vez al juez, oye, es como si el juez dijera, ¿no te enteras de que ya está la sentencia de absolución dictada? Que ya no hay ninguna condenación. ¿Entendemos? ¿Qué significa en la carta a los Hebreos cuando dice que Cristo es hecho fiador de un mejor pacto? ¿Qué significa el fiador? El que paga la cuenta, ¿verdad? ¿Y Cristo pagó la cuenta o no la pagó? Si la pagó en la cruz, no tiene que seguir siendo un fiador, ¿verdad? No podemos pensar que Cristo está siendo el fiador, digamos, ahí en la cruz, porque entonces su obra no sería una vez y para siempre, como se nos recalca una y otra vez en la carta a los Hebreos. Acompañadme, vamos a buscar un pasaje, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, 24. Fijémonos lo que se nos dice aquí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, Hebreos 9, 24. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Vale? Ahora hablamos del ahora, porque también puede dar lugar a confusión. Dice, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, sino en el cielo, para presentarse por nosotros ahora ante Dios. Claro, alguien puede pensar, ¿el ahora cuándo es? ¿Es ahora cuando peco y es mañana cuando peco y es todos los días cuando peco? Vamos a seguir leyendo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No para ofrecerse muchas veces. Eso entendemos que el sacrificio fue único. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ella aparece otra vez ahora. ¿Y qué significa ahora? En la consumación de los siglos, es decir, que en el versículo 24, cuando dice que Cristo se presenta ahora por nosotros, no está indicando un momento de un día, sino está diciendo el ahora es la consumación de los siglos, cuando ha llegado el tiempo del sacrificio, cuando ya está todo hecho. Pues ahora, en la consumación de los siglos, Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Está eso claro? Se presentó una vez y para siempre cuando subió al cielo por el sacrificio de sí mismo. Eso es ahora, en ese momento de la historia, se presentó para quitar para siempre el pecado de en medio. Esa es la explicación. Cristo se compara en la carta a los Hebreos, como sabéis, con nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Recordemos eso. Aquí dice en la carta a los Hebreos que los sumos sacerdotes tenían que entrar muchas veces y sacrificar por él y por los pecados del pueblo, y año tras año, hasta que moría y era sustituido por otro sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Pues digo, mataba el animal, cogía la sangre, entraba en el lugar santísimo con la sangre, rociaba el propiciatorio, oraba a Dios, quemaba incienso. Eso hacía el sumo sacerdote. Y cuando hacía todo eso, salía para bendecir al pueblo. Pues Cristo, acabamos de leer, una sola vez. Entra con su sacrificio, con su sangre, entra al lugar santísimo, se presenta ante Dios, ora a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, u otra oración similar, y cuando sale, ya tiene la autoridad para bendecir al pueblo. Esa es la labor del sumo sacerdote. ¿Dónde llevaba el sumo sacerdote
nombres de las tribus de Israel. En el pecho y en los hombros, ¿verdad? El sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus de Israel en el pectoral y sobre los hombros. Cristo lleva los nombres de ¿quiénes? En su corazón. Cuando Cristo va a la cruz, los nombres de ¿quiénes están en su corazón? De todos los creyentes, de todas las épocas, de todos aquellos que el Padre le dio, el que... bueno, no me sale la frase, pero sabemos que en el Evangelio de Juan se dice muchas veces el Padre que me los dio, ¿verdad? Es mayor que todos, y así una y otra vez. Así que Cristo lleva en su corazón los nombres de todos los creyentes de siempre. ¿Y en sus hombros qué lleva? Pues, ¿qué lleva? ¿Qué llevó en sus hombros cuando fue a la cruz? El pecado de todos los creyentes de todas las épocas. Eso es lo que llevó el Señor, ¿verdad? Y un día dijimos, aquella carga sería insoportable, ¿verdad? En la carta a los Colosenses se nos dice que estando nosotros muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y dice, perdonándoos todos los pecados. Dios os dio vida con Cristo a los que están muertos, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Vemos? Cuando Cristo muere, simbólicamente es como si Dios hiciera, ahí en la cruz está clavada toda la sentencia para los pecados, para todos los pecados de todos los creyentes de todas las épocas. Ya no hay que interceder más por los pecados. Pero sí hemos de entender que Cristo intercede en el cielo y que su labor es fundamental porque estamos llenos de pecados y debilidades y tentaciones. ¿Entendemos eso? Que todo lo que hacemos está manchado. Llegará un día en que Cristo se presenta a la iglesia a sí mismo, dice, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, y que llegará ante el Padre y dirá, he aquí, o aquí yo y los hijos que Dios me dio. Llegará ese día, pero mientras tanto, no sé si decirlo o no, así. En un sentido, Cristo se avergüenza de nosotros y en otro sentido está satisfecho con nosotros. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es como si un niño pequeño hiciera un niño que apenas sabe coger el lápiz y hiciera un cuadrito. Esto que hacen los niños que tenemos apadrinados. Imaginad que esto os lo quiero vender por 1.000.000 de euros. ¿Qué diríais? Veis esto en una exposición y decimos, el precio, 1.000.000 de euros. ¿Qué dirían? Estás loco, ¿no? ¿Quién va a pagar eso por eso? Que es una porquería. Pero si debajo lleva la firma de, poned vosotros la que queráis, cualquier pintor famoso de estos que son cubistas, impresionistas o expresionistas, y esto, que nos parece una porquería, lleva debajo la firma de Picasso, por decir algo, hay gente que no queda con 1.000.000, sino que dan 10 millones. Esa es la labor de Cristo por nosotros. Somos afectos en el amado. Lo que hacemos, sea lo que sea para Dios, es como eso que os acabo de enseñar. Pero lleva la firma de Cristo con su sangre. Y digo, bendito sea Dios. Y no solamente Cristo intercede por nosotros en el cielo, sino también lo hace en la tierra, porque Él prometió darnos a su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo lo tenemos todos los creyentes, y dice en la carta a los romanos que el Espíritu Santo intercede también por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos qué pedir ni cómo conviene. Era necesario que Cristo dijera aquella oración audible, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si era necesario, ¿por qué? ¿Era necesario por Cristo? No. ¿No sabía Dios
lo que estaba haciendo Cristo? ¿Era necesario por Dios? Tampoco. ¿No sabía Dios lo que había en el corazón de Cristo? Entonces, ¿por qué era necesario? Pedimos por nosotros. Según decía el día anterior, para que tengamos un ejemplo a seguir, y por nosotros para que tengamos consuelo, seguridad y confianza en que Cristo se acuerda de nosotros. En otra ocasión, cuando murió Lázaro, también Cristo oró y le dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero he dicho esto por causa de la multitud, para que sepas que tú me oyes. Pues creo que es la misma razón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hago esto no por causa mía ni por causa tuya, porque yo sé que siempre me oyes. Lo hago por causa de ellos, para que ellos sepan dónde está mi corazón y cómo está mi corazón con ellos. Así que ya sabemos lo que significa la intercesión. Voy rápido ya. ¿Y por qué Cristo es el único que puede hacer esto? Pues, por una parte, por su poder, por otra parte, por su amor. Por su poder, porque ninguna criatura, ni hombre, ni persona, ni ángel, podía cumplir, y subrayo la palabra podía, estoy hablando de poder, podía cumplir la ley de Dios. Ninguna criatura podía soportar la ira de Dios. Así que Cristo es el único, porque es el único que pudo decir consumado es en todos los aspectos. En el cumplimiento de la justicia positiva y negativamente, y en la descarga de la ira de Dios. Evidentemente no podía hacer la obra un hombre. Dice en un salmo que ninguno puede dar el precio del rescate del alma de su hermano, dice en un libro de los salmos. Ningún hombre puede redimir a otro hombre. La justicia de Dios solamente podía cumplirla Cristo y su ira solamente soportarla, y por eso es el sumo sacerdote que nos convenía. Recordamos carta a los Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el que nos convenía, es que no había otro. ¿Y si hubiera sido un ángel? ¿No podía haber sido un ángel? Y decimos, hubiera perecido en el intento. Los ángeles, dice la Biblia, que son poderosos en fortaleza, ¿no? No son poderosos en fortaleza, no podía haber hecho la obra un ángel. Hay dos razones. Una, porque le falta poder, y otra, y ahora lo digo dentro de un momento. Los ángeles son poderosos en fortaleza, pero en el libro de los Salmos Dios dijo: he puesto el socorro en uno que es poderoso, en un elegido de mi pueblo. El socorro está en uno que es poderoso, pero es elegido de mi pueblo, no es elegido entre los ángeles. ¿Y por qué no entre los ángeles? Porque ¿cuál es el ángel más poderoso de todos? ¿Cuál es? Satanás es el ángel más poderoso de todos. Cualquier ángel, en la carta de Judas se dice que cuando el arcángel Miguel se enfrentó con Satanás, luchando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a decirle nada más que: el Señor te reprenda. Para quitar del poderoso que tiene el botín bien guardado, se necesita otro más poderoso. Y el único más poderoso es el Señor Jesucristo. Así que es el único por poder. Y decía que otra razón, y es que tiene que ser un hombre el que pague el pecado del hombre. Tiene que ser Dios el que cumpla la justicia de Dios. Tiene que ser Dios el que soporte la ira de Dios. Pero tiene que ser un hombre el que pague por el pecado del hombre. Y ahí tenemos a Cristo, que es Dios y hombre. Y la otra razón por la que es único es por su amor. ¿Quién puede amarnos a ese punto? Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno que haga que por sus amigos. ¿No nos acordamos? Nadie tiene mayor amor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Dice el Señor, no hay amor más grande que este. Y hay ejemplos en la Escritura de amor grande, por ejemplo, a Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios, ¿verdad? Y Lot estuvo dispuesto a sacrificar a sus hijas también por amor a Dios, antes de que aquello hicieran alguna barbaridad, ¿verdad? Hay ejemplos en la Escritura. Pero es que nosotros, cuando fuimos amados, repito, el Señor dice: no hay quien tenga mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Pero la carta a los romanos dice que nosotros éramos enemigos, y que éramos rebeldes, y que éramos impíos, y que éramos pecadores. Y que cuando éramos enemigos, impíos, rebeldes y pecadores, entonces Cristo murió por nosotros. Y la conclusión que dice el apóstol: y ahora mucho más entonces, ¿no? Estando ya reconciliados, ¿cómo se va a olvidar de nosotros cuando lo hizo así?
Así que volvemos y terminamos rápidamente a Isaías 53. No sé si lo tenéis abierto todavía. En Isaías 53, la última parte del versículo 12 dice: derramó su vida hasta la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir para siempre. Siguiente frase. Fue contado con los pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros seamos contados con los santos y con los santos ángeles. Llevó el pecado de muchos. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que llevar ningún pecado ante Dios. Y oró por los transgresores. ¿Para qué? Para que podamos recibir todas las bendiciones que Él ha obtenido como consecuencia de su sacrificio en la cruz. Por tanto, en esta mañana que nadie se desanime si es un gran transgresor. ¿Cómo te consideras? No digo nombres, pero podía desfilar por todos los bancos porque me sé los nombres de todos. ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras un transgresor o te consideras un gran transgresor con grandes transgresiones? Pues el consuelo para ti es que Cristo ora por los transgresores. ¿Qué más quiere? Pero también una advertencia. Si no te consideras así, estás en una situación muy difícil. Porque Cristo ora por los transgresores, según estaba explicando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando esos transgresores verdaderamente se arrepienten, creen en Cristo y siguen las pisadas de Cristo. Así que tenemos la advertencia y el consuelo. Nuestra seguridad como creyente no puede estar en nuestras obras. Claro, lo tenemos. Ni en la perfección de nuestras obras, ni en lo que prometemos a Dios, ni en la fidelidad nuestra a Dios. Porque en todo eso, nada más que pensemos un poquito, nos daremos cuenta de que fallamos. Entonces, ¿nuestra seguridad dónde está? Pues decimos, en la obra perfecta de Cristo y en la fidelidad de Dios a su palabra en Cristo. Ahí, por muchas vueltas que le demos, no vemos fallo, ¿verdad? Pues esa es la seguridad del creyente, la obra poderosa y perfecta del Señor y la fidelidad de Dios. Cristo ha prometido llevarnos al cielo. ¿Y tiene base para hacerlo? Su obra en la cruz, ¿verdad? Los antiguos paganos, aparece en el libro de Jueces, lo que hicieron en una ocasión con el dios Dagón. Siempre lo han hecho así los paganos. Cuando iban de lucha y obtenían trofeos, traían los trofeos y los ponían en el templo de su dios. Lo consagraban a su dios porque pensaban que era ese dios el que les había dado la victoria. Pues eso mismo se ha comprometido Cristo a hacer. Estaremos un día en su presencia y en la presencia de Dios como los monumentos de su gracia y de su gloria. Eso es la intercesión de Cristo por nosotros. Y con esto, hermanos, terminamos el estudio del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Como decía antes, tenemos aquí toda la pasión de Cristo, la gloria de Cristo y las bendiciones para nosotros. Pero quiero terminar como lo he hecho en días anteriores que hemos tomado el pan y el vino, y es haciendo una pregunta. Otros días he dicho, cuando nos acercamos a tomar el pan y el vino, estamos renovando un pacto. ¿No es cierto? El Señor dijo, tomad y comed, y tomad y bebed, haced esto en memoria mía. Eso era la sangre y el pan del nuevo pacto, ¿verdad? Cristo ha hecho un pacto, nosotros hemos hecho un pacto con Cristo, y para que no se nos olvide, en memoria de Él, renovamos el pacto. Y cuando venimos a tomar del pan y del vino, para hacerlo dignamente, he dicho días anteriores, debíamos hacernos unas cuantas preguntas. No las voy a repasar, las digo únicamente. Hemos de preguntarnos antes de tomar el pan y el vino, ¿quién soy yo? ¿A quién pertenezco? Porque si no tengo seguridad, no debo tomar el pan y el vino. Y debo preguntarme qué he hecho en esta semana, en este tiempo, qué estoy haciendo con mi lengua, con mis pasiones. Y debo preguntarme qué estoy haciendo. Y debo preguntarme qué progresos veo en mi vida. Y debo preguntarme qué necesito, qué gracia necesito y qué consuelo necesito. Eso lo hemos visto ya. Pues la última pregunta que os propongo es la siguiente. Antes de tomar el pan y el vino, pensemos todos qué nos proponemos hacer para Cristo.
Porque creo que cuando tomamos el pan y el vino, todos nos comprometemos o nos debemos comprometer al menos a dos cosas. Una, a luchar cada vez más fuerte contra el pecado. Dos, a cumplir cada vez más nuestro servicio como cristianos. Eso es renovar nuestro pacto con Cristo, ¿no? Cristo murió por nosotros, tomamos el pan y el vino, y yo digo, Señor, yo firmemente, aunque sé que caeré y me equivocaré, me comprometo a esto. Bueno, pues tendremos que preguntarnos cuál es el pecado más concreto que me asalta, cuál es el deber al que más o con el que más frecuencia no cumplo. Porque ahí donde tengo el punto débil, pecado que más fácilmente me asalta, es donde necesito estar más vigilante, ¿no? Y donde más fallo para cumplir mis deberes es donde necesito estar más en guardia, ¿no? Para no seguir haciendo lo mismo. Así que, ¿cuál es el pecado que más fácilmente me asedia? ¿Cuál es el deber que más fácilmente descuido? O de otra manera, hemos de preguntar, ¿dónde tengo yo la oportunidad de glorificar a Dios? ¿Qué estoy haciendo en mi lugar, el que sea, de trabajo, del que sea, qué estoy haciendo para promover el reino de Cristo? Dice la Biblia que el generoso pensará generosidades. Libro de Isaías. ¿Lo habéis leído eso? El generoso, el que verdaderamente es generoso porque piensa en su cabeza para hacer cosas generosas. El generoso pensará generosidades. ¿Y el cristiano? ¿Qué pensará? Pues no existe la palabra en castellano, pero no voy a decir pensará, no sé, pensará en cosas que corresponden a un cristiano. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Y lo que nos corresponde como cristiano es pensar qué puedo hacer para luchar contra el pecado, contra este pecado concreto, y qué puedo hacer para no descuidar este deber que descuido. De otra manera, es decir, el talento que Dios me ha dado, el talento que me ha dado, ¿qué estoy haciendo con él? Si Dios me ha hecho un mayordomo, ¿qué espera Dios con la capacidad que Él me ha dado? Pues estas cosas debemos tenerlas presentes cuando tomemos del pan y del vino. Y ciertamente también tener presente que nuestra ayuda viene del cielo. Que nosotros, por nosotros mismos, como decía antes, ni obras buenas, ni fidelidad, ni nada de nada. Que si hacemos algo es porque somos aceptos en el amado. Así que el Señor derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, llevó el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es nuestro consuelo porque es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Como dice la carta a los Filipenses, por esa obra en la cruz, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, para la gloria suya.